Continuamos en Infobae TV, estamos en contacto ahora con Ricardo Delgado. Ricardo Delgado es uno de los economistas que asesoran al Frente Renovador. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas ¿Cómo estás tardes. vos? Muy bien, ¿vos? Bien. Ricardo, varios temas para conversar. En primer lugar, obviamente, el dato que dio a conocer ayer el INDEC, el número del 1,3% de inflación, dentro de salir en enero de un 3,7%, llegar al 1,3%. Quería que nos cuentes un poco cómo estás viendo esta evolución de la inflación en la República Argentina. Bueno, claramente me parece que de vuelta estamos retrocediendo en cuestiones que deberían ser básicas una economía normal y que desgraciadamente hasta enero de este año formaron parte de la cotidianeidad, que es básicamente falsear estadísticas. Claramente este 1,3% está mostrando que una parte importante de la inflación no está siendo reconocida una vez más por el gobierno, y nos parece que desde ese punto de vista plantear este descenso, digamos, de 3,7 al 1,3 de alguna manera vuelve a esconder realidades que los argentinos percibimos y sufrimos todos los días. Desgraciadamente, lo que decíamos allá por enero, cuando se sincera el índice de precios, básicamente para cerrar el acuerdo con el Club de París y evitar el monitoreo y la sanción fundamentalmente del FMI, decíamos en ese entonces que era muy difícil que el INDEC, que había mentido por 7 años con las mismas autoridades, pudiese realmente recuperar credibilidad. Estábamos desgraciadamente en lo cierto. Ricardo, el gobierno toma como bandera los precios cuidados, es la tercera versión ya de precios cuidados, un programa que empezó con 196 productos, ahora tiene prácticamente unos 360 productos, pero por el otro lado hay muchos precios descuidados en la economía. Entonces quería que me hables un poco de cómo ves la evolución de esos precios que están descuidados, que no están dentro de la canasta del gobierno, cómo ves que están evolucionando algunos, como por ejemplo todo lo que está pasando con el transporte, con lo que está pasando con otros productos que no están dentro de esa canasta. Bueno, Carlos, a ver, con vos no voy a ser demasiado técnico en el sentido de que entendés de qué estamos hablando. Es muy difícil pensar que 300 productos pueden controlar la inflación en cualquier economía. Hay una enorme cantidad de bienes que quedan afuera, y sobre todo todos los servicios que tienen una dinámica que hoy está por arriba del 35%, incluso en la medición oficial. Pero además, esto de los precios cuidados no es nuevo en este gobierno, porque ya el año pasado, hace exactamente un año y medio, el entonces secretario de Comercio Moreno había congelado también varias canastas de alimentos que funcionaron razonablemente bien algunos meses y luego terminaron aumentando los precios y llevándolos a esos bienes supuestamente congelados, o a sus precios, a los niveles del resto de los productos y de bienes y servicios. Y en consecuencia, me parece que es volver a repetir recetas que han fracasado en el pasado. Los congelamientos pueden estar transitoriamente bien dentro de programas que ataquen integralmente el problema de la inflación. Yo creo que el gobierno se confunde si cree que solamente los precios cuidados pueden de alguna manera moderar los índices inflacionarios, y de hecho 1,3%, aunque fuera real, cosa que como decía antes no lo es, sigue siendo una inflación muy alta. Pensemos que Brasil este año tiene un gran problema de inflación y se habla que va a llegar al 7% de la inflación. Chile tiene un 3,5%, Uruguay está en torno al 7-8%. Países, por supuesto, en el mundo la inflación no es un tema, sino justamente en algunos casos hasta las tendencias deflacionistas que hay en muchos precios. Entonces, me parece que lo que queda muy claro, Carlos, es que el gobierno no tiene vocación, y ya creemos que no la va a tener, para controlar, creo yo, el principal problema que está afectando a la economía, que la ha estancado, que ha generado básicamente tendencias claramente negativas en términos de creación de puestos de trabajo, y sobre todo, te diría, la imposibilidad de generar condiciones mínimas para desarrollar inversión. Ricardo, cuando uno considera que en lo que va del año, de enero a junio, hay un acumulado de inflación del 15% que ya está dando el INDEC, algunas consultoras privadas llevan ese número al 20%, me gustaría que nos cuentes cómo estás viendo el segundo semestre en cuanto a la evolución de los precios en la República Argentina. A ver, pensemos lo siguiente, Carlos. Esta es una economía que reconoce el gobierno que tiene 15% de inflación y está en recesión.
15% de inflación en un semestre con recesión. La verdad que las perspectivas en términos de inflación puestas en este contexto son muy negativas, porque es muy difícil que esta economía, en donde ya este es el octavo año que los precios crecen por arriba cómodamente del 20%, ha establecido una dinámica o una inercia de precios en donde las expectativas de formación de precios dicen que todos los que tienen ese poder de fijar todos los días precios en diferentes bienes, en diferentes actividades, en alquileres e incluso en salarios, están pensando que la inflación hoy va a ser menor a la inflación de mañana, y si todos actuamos en consecuencia, probablemente eso finalmente termine sucediendo. Más allá de, además, creo yo, una política fiscal que no está acompañando al inicio de la política monetaria de Fábrega allá por enero o febrero, donde se contrajo la base monetaria a costa de, si querés, aumentar o empeorar el balance del Banco Central, colocando letras y Novax para absorber parte de la emisión que generaba el Tesoro. En fin, digo, hay una cantidad de elementos que me hacen pensar que en el segundo semestre la inflación va a estar seguramente en algún escalón superior al 1.3 o al 1.4 que marcaron los meses de mayo y junio, y es probable que volvamos a una velocidad crucero del orden del 2% mensual, llevando entonces la inflación del año al 36-37%. Hiciste referencia allí a la política fiscal del gobierno, y todos sabemos por la historia económica argentina que siempre que la Argentina tuvo déficit fiscal tuvo problemas, y a la larga generó eso más inflación. Se conocieron los números del mes de mayo, donde se muestra de alguna manera que el gasto del gobierno está creciendo a una tasa del 39,5%, los ingresos crecen menos, a una tasa del 36,5%, y evidentemente esto hace que la Argentina no pueda solucionar o cerrar esa brecha entre ingresos y gastos, y que tiene el problema hoy con el déficit fiscal. ¿Cómo estás viendo los números de mayo, y qué estás viendo para la segunda parte del año? Bueno, claramente, Carlos, hay una inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria. Si vos tenés a un Banco Central que tuvo que devaluar fuertemente la moneda en el mes de enero, y no hay una corrección por parte de la política fiscal, de alguna manera moderando el crecimiento del gasto, vas a hacer, como sucede hoy, que los adelantos del Banco Central al Tesoro sigan creciendo a tasas inconvenientes, que parte de esos pesos tengan que ser reabsorbidos por el Banco Central a un mayor costo cada vez. La tasa de las LEVAC y de las NOVAC son, digamos, tasas hoy que generan un daño patrimonial futuro al Banco Central, y la verdad que no vemos ninguna decisión política, así como dentro de la lógica de no luchar contra la inflación, tampoco vemos una decisión política de ordenar la política fiscal para hacerla más adecuada a un sendero de precios que vayan declinando lentamente, gradualmente, sin necesidad de shock, digamos. Esto hay que decirlo también con toda claridad. La Argentina no está cerca de una hiperinflación, ni se necesitan, a nuestro juicio, recetas que sean, digamos, disruptivas de la noche a la mañana, que generen transferencias de ingresos monstruosas de la noche a la mañana, pero ciertamente este es el octavo año con una inflación que complica muchísimo todo el andamiaje y la organización económica, y que nos va a poner en el segundo semestre en otra realidad complicada, y es que la devaluación de enero ya fue absorbida por los precios, con lo cual los precios o el tipo de cambio que teníamos a fin del año pasado lo vamos a tener ya en estos meses, y en consecuencia la posibilidad de generar dólares por la vía de las exportaciones se va a hacer realmente muy complicada. Yendo al tema de la política cambiaria, hablaste vos de ajustes cambiarios, y quería preguntarte si vos ves para la segunda parte del año que el Banco Central vaya a modificar ese valor de 8,15 que tiene hoy el dólar oficial, si ves alguna perspectiva de algo parecido a lo que ocurrió en enero, cuando el Banco Central de la República Argentina decidió prácticamente devaluar el peso frente al dólar en aproximadamente un 25%. A ver, me parece que, de vuelta, forma parte de la búsqueda de más o menos consistencia entre las distintas políticas, la monetaria, la cambiaria y la fiscal, básicamente. Si el gobierno no empieza a lograr consistencia entre esas tres políticas, y esto implica básicamente un acuerdo y una coordinación entre el Banco Central y el Tesoro y el Ministerio de Economía, va a ser muy complejo que no se pueda, o que se pueda administrar de manera racional el tipo de cambio. Y transitoriamente vos podés planchar el tipo de cambio, y ese es otro riesgo, porque con tasas de inflación
del orden del 35% al año, como las que tenemos hoy, para poner un número, y planchás el tipo de cambio, lo haces crecer muy por debajo, evidentemente las condiciones para generar dólares de la economía argentina, que son hoy el principal problema de corto plazo que tiene la economía, más allá de la inflación, se va a hacer realmente muy, muy difícil conseguir esos dólares adicionales que hacen falta para estabilizar reservas. Entonces, en un contexto en donde la demanda de dólares sigue estando muy activa y en donde básicamente por el tema de las importaciones energéticas, este año de vuelta con recesión, las importaciones energéticas van a crecer en términos, y estamos estimando alrededor de 14.000 millones de importaciones que pegan directamente sobre las reservas, y un contexto en donde si vos no planchás las otras importaciones, seguís perdiendo reservas, pero planchar las otras importaciones implica perder actividad económica. Entonces, evidentemente lo que el gobierno no tiene muy en claro es cómo funciona la economía, que los vasos comunicantes existen, que las políticas están todas interconectadas y que básicamente pensar solamente que devaluando la moneda periódicamente vas a resolver tus problemas, si no tenés cierta lógica y consistencia, va a ser es básicamente un camino que no tiene una buena salida. Hablaste de la falta de dólares del gobierno. Obviamente las reservas internacionales hoy están en un valor de aproximadamente unos 29.700 millones de dólares, pero voy a llevarte en particular acá por el tema de los dólares y por el tema de cómo ha aumentado la Argentina la cantidad de dólares que tiene que pagar deuda constantemente. Quería saber cómo estabas viendo en particular el tema de la deuda y bueno, hoy se conoció una solicitada por parte de un grupo muy importante de holdout que dice, ¿estará la Argentina sentando las bases de un default? Se pregunta. Entonces quería preguntarle a Ricardo Delgado si vos crees que la Argentina se encamina hacia un default técnico el 31 de julio o que crees que todavía hay tiempo para poder negociar y poder solucionar este problema. Carlos, quiero creer que no, quiero creer que el gobierno tiene la decisión política de evitar un default. Un default sería el peor de los escenarios para la Argentina. Un default, además, en un contexto en donde la Argentina puede pagar. Si el gobierno cree que políticamente un default le va a resolver ciertas urgencias políticas, equivoca notoriamente el camino. Yo tengo expectativa y todavía creo que hay cierto tiempo para que la racionalidad en estos 15 días que faltan al 30 de julio termine prevaleciendo. Claramente cada día que pasa es un día menos de posibilidades de una buena negociación y de una buena salida. Tengamos en cuenta también que puede haber fondos o holdouts o fondos buitres, como querramos llamarlos, que tengan intereses en negociar y algunos otros que no. Hay algunos que puedan, que quizá crean que comprando deuda barata de la Argentina ante un evento de default termina siendo más beneficioso. Ciertamente para el fondo NML esta estrategia fue beneficiosa porque claramente a un capital de 440 millones de dólares, el fallo de Griesa ya está hablando de 1.500 millones que la Argentina tiene que pagar. En el medio de eso, todos sabemos, está la famosa cláusula Rufo, que complica muchísimo los cierres, pero me parece que hoy la cuestión básica está en si la decisión política del gobierno es finalmente evitar un default. Espacio hay y ojalá que ese espacio sea ocupado. Ricardo Delgado, titular de la consultora analítica, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Infobae TV. Muchas gracias a vos, Carlos. Buenas tardes.